Lacandona, desde la selva lacandona, y de inmediato pues se capturó la atención mundial en el 2001 en toda la capital de la República y llegó al Congreso de la Unión para pedir a los legisladores que aprobaran la ley llamada Cocopa. Varios silencios, varias reapariciones. Estamos en 2006 y vuelve a transitar por la República Mexicana en lo que ha llamado la otra campaña. Ayer estuvo en la televisora más importante del país, en Televisa, en el Canal 2, en un hecho insólito, si nos atenemos justamente al personaje del que estamos hablando en esta noche. Él es subcomandante Marcos, una figura que a lo largo de 12 años ha ido y venido en diferentes circunstancias y que hoy se encuentra en la capital de la República Mexicana. Está con nosotros esta noche y le agradezco que podamos conversar con él estos minutos. Marcos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una situación insólita la de ayer en Televisa, en el Canal 2. ¿Cómo te sentiste? Incómodo, como estaba tratando de explicar, porque en televisión hay que ser más sintético y no he aprendido a hacerlo todavía. Por lo regular trato de extenderme más en las ideas para dejarlas claras, y como hay que irse más rápido y más sintético, no aprendo. Y aquí hay que irse más rápido porque es más corto el programa. Sí, así que déjame rápido. Tendré que aprender, sale. Hoy Luis H. Álvarez, el comisionado para la paz, el encargado por el gobierno de entablar diálogo contigo, envió un mensaje. Me gustaría que lo escucháramos y me gustaría tu respuesta a lo que está diciendo este día Luis H. Álvarez a nombre del gobierno de la República. En las circunstancias actuales, es obligado que el EZLN entregue las armas y que deje de lado la deplorable amenaza de violencia que éstas representan. Ninguna causa social legítima debe expresarse con métodos que promuevan el miedo, el odio y la violencia. En las circunstancias actuales, hago un nuevo y firme llamado para reanudar el diálogo de paz. Un nuevo y firme llamado para reanudar el diálogo de paz, entre otras cosas. ¿Qué responde Marcos al gobierno de la República con este mensaje que da Luis H. Álvarez? El gobierno de Fox, Luis H. Álvarez y todo lo que acompaña están reiterando el ridículo que han hecho los 6 años. Tuvieron en 2001 la oportunidad de acabar con el conflicto de una forma digna para ambas partes. Si se hubieran reconocido los derechos y la cultura indígena, no habría pasamontañas, no habría ejército zapatista, no habría una guerrilla en el sureste mexicano. Ellos optaron mejor por ignorar el cumplimiento de esta demanda histórica de los pueblos indios y desde entonces está suspendido el diálogo. El señor Luis H. Álvarez tardó solo 5 años en acordarse de que es comisionado para la paz y hasta ahora intenta, por la atracción que la situación que vivimos actualmente en el país está provocando en los medios de comunicación, intenta colgarse de todo este problema que todo el mundo quiere colgarse para decir, tras que yo existo y tengo una propuesta para este grupo al que me nombraron hace 5 años. Desde el 2001 no ha hecho ni un solo intento por acercarse. Ya cuando íbamos a salir, mandó una carta que quería acordar las condiciones para nuestra salida. Nosotros contestamos que íbamos a salir en cualquiera de las condiciones. Es ridículo que plantee que se está promoviendo una situación de violencia que, como todos sabemos, ha sido provocada, promovida y cultivada por el gobierno federal al que él sirve. Nosotros no tenemos nada que hablar con ese señor ni con el gobierno de Vicente Fox. ¿Tu respuesta es no dialogamos? No dialogamos. Dijiste diálogo suspendido, no acabado, no agotado. No, está suspendido. Nosotros dijimos, estas son las condiciones. Nuestra condición fundamental es que se cumplan los derechos y la cultura indígena en el marco constitucional. Esto no se ha cumplido. En el momento que se cumpla, se acabó el problema. Se reanuda el diálogo, se ven las condiciones para firmar la paz y para retirar la declaración de guerra y volvemos a nuestra vida civil. ¿Cómo explicarías, Marcos, cómo le explicarías a cualquier persona que no te conozca, que no conozca el EZLN, qué representas, qué significa tu presencia con estas características, quiénes son los zapatistas y en qué circunstancias se encuentran hoy? Bueno, lo que pasó es que en este país los pueblos indios estaban completamente olvidados en una guerra de aniquilación. Nosotros llamamos la guerra del olvido. El gobierno mexicano había vendido esta idea de que pasábamos al primer mundo. Nuestras comunidades en el sureste mexicano, en Chiapas, estaban desapareciendo por enfermedades curables. Nos vimos orillados a alzarnos en armas, lo hicimos. Hubo un gran movimiento nacional, internacional, para pedirnos que no combatiéramos, sino intentáramos la vía del diálogo. Obedecimos, intentamos la vía del diálogo, llegamos a un acuerdo con el gobierno y desde entonces
desde hace 10 años que se firmaron esos acuerdos, que era nuestro reconocimiento de nosotros como indígenas chiapanecos y del resto del país, los pueblos indios que existen, sus derechos y su cultura. No se ha cumplido. Desde entonces nos mantenemos como una fuerza armada rebelde en las montañas del sureste mexicano. Como querían obligarnos otra vez a reanudar las acciones armadas, a volver a pelear a la hora que rechazan nuestra propuesta de ley, que fue redactada por legisladores de todos los partidos políticos, nosotros no caímos en esta trampa e intentamos una nueva iniciativa política pacífica, que es esto que llamamos la otra campaña, que es tratar de construir una alternativa de izquierda en México desde abajo. ¿Que se suspende por los acontecimientos de San Salvador Atenco? A la hora que va creciendo nuestro recorrido por el país, nosotros estamos lanzando esta idea de que no debemos estar solos los que estamos abajo. Según nosotros hemos visto, hay a grandes rasgos dos Méxicos, el México de la clase política y de los medios de comunicación y el México de abajo. Abajo está creciendo la miseria, el despojo, la represión, en forma muy semejante al escenario que en 1992 llevó a las comunidades zapatistas a votar la guerra. Nosotros hemos dicho y una y otra vez que si hubiera habido otra alternativa lo hubiéramos elegido. Sentimos que es nuestro deber construir esa alternativa. Lanzamos este llamado para hacer esto, encontramos con grupos de izquierda antigua, pero también con muchos movimientos sociales, grupos, colectivos, gente que está interesada en construir otra cosa y que no ve hacia arriba, no ve esta disputa que hay entre la clase política y los medios de comunicación por ver quién manda en este país. Tú le dijiste, Marcos, a Hermann Bellinghausen en la entrevista que sostuviste con él, con el periódico La Jornada, le dijiste que antes la clase política gobernaba, que luego en el periodo de crisis gobernó la clase política con los medios y que ahora es gobernada por ellos. En pocas palabras estás diciendo que aquí hay una crisis del Estado Nacional en donde los grandes corporativos de medios están gobernando. Y bueno, ayer te vimos en la televisión, una de las críticas que se te puede hacer en este momento sobre tu presencia en la televisión, en el Canal 2, es justamente que después de haber dicho lo que dijiste con Bellinghausen, estuviste sentado en el Canal 2 de Televisa y no hiciste referencia alguna a la televisión. Porque nosotros nos estamos concentrando ahorita en nuestro deber como parte de la otra campaña. Es apoyar a estos compañeros que fueron tomados presos y reprimidos y golpeados y violados por una arbitrariedad del Estado. Dentro del tiempo que se nos da, tenemos que elegir el punto más importante. Hay muchas cosas que quedaron pendientes, no solo por qué los medios están supliendo ese vacío, el papel que están tomando a la hora de llevar al gobierno de la mano o de las narices, para hablar de algo obvio en mi caso, el tema de la crisis económica, el tema de los migrantes que tienen que salir del país a buscar trabajo arriesgando la vida. Muchas cosas quedaron pendientes y tuvimos que decidir uno, y en este caso el que decidimos fue el señalar el hecho represivo, fascista, de la acción del Estado mexicano en San Salvador Atenco. Había, si quieres, interés, curiosidad, morbo, expectativa, justamente por esa situación insólita de ver al subcomandante Marcos sentado en un canal de televisión, en vivo, en una transmisión de esta naturaleza, en la televisora más importante, déjate tú, de México, en buena medida de América Latina en ese sentido. Y en este eje de tu crítica hacia la clase política mexicana y la supremacía mediática, había la expectativa de que pudieras abordar el tema. Tú dices, con el tiempo que nos dieron, que fue bastante, en todo caso, una mención ahí, muchos habían esperado. Sí, lo que nosotros estamos diciendo es, el Estado mexicano ha abandonado sus deberes fundamentales, hay un vacío. La clase política se ha convertido en una clase de mercaderes. Ese vacío tiene que ser llenado por alguien. Los medios de comunicación masivo tienden espontáneamente a llenar ese vacío y a marcar lo que es la agenda. Si antes el Estado mexicano decía los temas más importantes del país son suponiendo que dijeran narcotráfico, violencia contra mujeres, crisis de empleo, migración, lo que sea, no es así. Nadie allá arriba está decidiendo qué es lo que hay que discutir y qué es lo que hay que enfrentar. Y no me refiero solo a la Presidencia de la República, sino a toda la clase política, las cámaras de diputados, de senadores, la Suprema Corte de Justicia. Los medios de comunicación siguen la lógica de la noticia. Ese es su trabajo, dar a conocer esto. Y la noticia va cambiando. Y entonces detrás de ello se va el gobierno, y entonces resulta que la agenda nacional no es que se discuta en los medios de comunicación, sino que ahí se decide con interés periodístico o
Por eso Marcos decide ir a los medios. Por eso, porque nosotros estamos viendo Por eso dices, voy a ir a la televisión, voy a presentarme en la televisión. A los periódicos, a la radio, todo Por eso. esa razón, porque ahí se decide la gente. No, espérame, porque hasta antes de esto, antes de San Salvador Atenco, nosotros propositivamente nos habíamos evitado llegar a los medios masivos de comunicación. Estábamos con medios alternativos. Llegaban solicitudes de entrevistas y las negábamos a todos, sin ningún criterio, más que no. Cuando pasa lo de San Salvador Atenco, se da toda esta campaña de los medios, que en un momento fue el que propició que se diera el ataque de la madrugada. Ahí fue donde se decidió en los medios de comunicación que había que atacar San Salvador Atenco con esa crueldad. Se hicieron los preparativos y luego presentar a los agredidos, que eran los pobladores de San Salvador